el domingo pasado nuestro pastor nos estaba, como muy bien decía Noemí, exponiendo el capítulo 3 de Marcos, ¿no es cierto? Alcanzamos solamente a ver un punto. El día de hoy vamos a terminar de ver los 2 puntos siguientes y entender como a modo de introducción que Jesús tenía muchos discípulos, ¿verdad? Podemos ver a lo largo de la Escritura, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de los evangelios, ¿no es cierto?, la cantidad de discípulos que seguían a Jesús. Pero Él selecciona a 12 de estas personas, de estos discípulos, para que fuesen apóstoles. Entendiendo que un discípulo es un aprendiz, ¿ya? Entendiendo que un apóstol, además, es un enviado para alguna comisión. Y específicamente es un embajador en el nombre del rey, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente no podemos ser apóstoles o no pueden ser nombrados apóstoles personas que son inconversas. Por eso primero es la conversión, luego el ministerio, ¿no es cierto?, en este caso de la ordenación como apóstol. Jesús, como les decía, solamente tuvo, y como todos, la mayoría sabemos, 12 apóstoles. Estos fueron instrumentos que recibían de parte de Dios la revelación y fueron inspirados por parte de Dios para registrar las Escrituras. Todo lo que tenemos nosotros el día de hoy, ¿no es cierto?, registrados en la palabra de Dios, lo que contiene la palabra de Dios, es palabra de Dios inspirada por Dios. Un apóstol obviamente necesitaba, para ser llamado a un apóstol, necesitaba primero que todo haber visto a Cristo, ¿ya? Resucitado. Segundo, haber tenido una comunión con Cristo. Tercero, y haber sido llamados por el propio Cristo, ¿ya? Entonces esa es como la definición que podemos ver nosotros de apóstol en la Biblia, el apóstol bíblico. Estos apóstoles recibían un poder especial de parte de Dios para realizar milagros como prueba de esta elección, ¿ya? Esa era como la prueba física, ¿no es cierto?, la prueba gráfica. La decisión de Jesús, en este caso de escoger a estos 12 apóstoles, fue una de las grandes decisiones y una de las decisiones más cruciales, ¿no es cierto?, que tuvo la historia. Él no escribió libros, ¿no es cierto?, no erigió monumentos ni construyó instituciones, sino que primero discipuló a personas de la manera más específica, más efectiva, para poder perpetuar, ¿no es cierto?, su ministerio. Y obviamente para la existencia de la iglesia, o la existencia al día de hoy de la iglesia, prueba esta correcta decisión, ¿ya?, esta preservación de la iglesia. El primer punto que nuestro pastor, ¿no es cierto?, tocó fue Jesús, este Jesús que elige soberanamente. Y lo veíamos, ¿no es cierto?, en el primer versículo que Noemí nos instó a leer, ¿ya? Después subió al monte y lo llamó a los que él quiso y vinieron a él, ¿ya? Ese es el versículo 13, ¿no es cierto?, del capítulo 3. Y el día de hoy vamos a ver cómo Jesús escoge, pero escoge con intención, ¿ya? Y esto lo vamos a rescatar del versículo 14 y 15 específicamente. Hay un autor que dice que Jesús elige o designa una triple tarea, en este caso, al designar o al escoger estos apóstoles. Y en primer lugar los llama principalmente y los designa para estar a su lado. Cuando leí este versículo, dice, entonces designó a 12 que estuvieran con él. Yo dije, estar con él. Eso es lo que el Señor llama primeramente, a estar con él. Y esto nos llega o nos vuelve, o me volvía un poco a pensar en este Señor de la obra, que es mucho más importante que la obra del Señor. Cómo tener comunión con Jesús es mucho más importante que cualquier otra cosa. Antes de proclamar el Evangelio, antes al mundo, ¿no es cierto?, necesitamos estar pendientes, así como María estuvo pendiente, sentada a los pies del Señor,
para escuchar su palabra, necesitamos nosotros aprender de Él, imitarlo. Y para eso, ¿cómo imitamos a una persona? Pasando tiempo con Él, estando con Él. Beber de su espíritu y andar en sus pasos, ese es el llamado. Como Juan necesitamos decir, proclamamos lo que hemos visto y oído. En Juan 1:3. Jesús nos llama a los apóstoles para ocupar un cargo específico, un cargo administrativo, para participar en alguna institución. Él los llama para que estén con Él. ¿Por qué? Porque tenemos y tenían mucho que aprender de Él. Y sobre, además, no solamente de Él, sino sobre ellos mismos. Conocerse. Tienen mucho que aprender sobre ellos mismos. Jesús es un modelo de carácter, porque el carácter va a determinar, ¿no es cierto?, la calidad del servicio que van a prestar estos apóstoles. ¿Por qué? Porque tenemos y debemos entender que el carácter precede al servicio. Si el Señor nos ha trabajado nuestro carácter, nos ha confrontado nuestro carácter, nos lo ha moldeado según su voluntad, su corazón, es muy difícil que nosotros podamos servir sin traspieces, ¿no es cierto?, sin ningún problema. Dios está mucho más interesado en quiénes somos que en lo que hacemos. Está mucho más interesado cuál es tu título, ¿no es cierto? Perdón, mucho más interesado en quiénes somos, no de tu título, no de tu cargo, ¿no es cierto? No de lo que podamos o no podamos hacer. Cuando el apóstol Pablo, en este caso, describe las características de un presbítero, tenemos que hacer referencia o notar que estas características, 14 de estas referencias, ¿no es cierto?, están relacionadas a la vida del presbítero y solo una referencia está relacionada a su capacidad para enseñar. Entonces, como conclusión de esto, la vida precede al ministerio. La vida es el ministerio mismo. La vida del líder es la vida de su liderazgo. Entonces, la mayor necesidad del líder es tener intimidad con Jesús, del discípulo, del apóstol. ¿Por qué? Porque quien no camina, ¿no es cierto?, en la presencia de Jesús, no tiene lo necesario para ser líder en la iglesia de Jesús. Es fuerte, ¿no es cierto? Pero es la verdad. Si no tenemos una vida de intimidad con Jesús, si no cultivamos esta vida, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, ¿no es cierto?, a tener este nivel de intimidad con Jesús, difícil se nos va a poder, o vamos a poder liderar, ¿no es cierto?, o servir en la iglesia de Jesús. En segundo lugar, llamó y designó para enviarlos a la misión y a predicar. ¿Ya? A la misión y a predicar. Entonces, dice, designó a 12 para enviarlos a predicar. El ministerio de los apóstoles derivó su origen no en la iglesia, no en el pueblo, sino de Cristo. ¿Ya? Cristo es el origen, ¿no es cierto?, de los apóstoles. No un pastor, ¿no es cierto?, no una comunidad, me refiero como nosotros, como iglesia, presbiterianos, ¿no es cierto?, u otro tipo de iglesia. Cristo es quien da origen a este ministerio de los apóstoles. Nosotros podemos ver el día de hoy, o hemos visto en nuestra ciudad también, cómo se levantan, ¿no es cierto?, personas que se autodenominan apóstoles. Y lo más que podríamos decir que la palabra igual nos dice, y las características las leíamos, ¿no es cierto? Leíamos las características específicas. Estos apóstoles eran embajadores y eran heraldos, como consejeros, ¿no es cierto?, del mensaje, eran embajadores con un mensaje del rey específico. Fueron llamados para ser enviados de vuelta al mundo. Y acá hay algo que va a diferenciar, ¿no es cierto?,
porque eran enviados de vuelta al mundo como ministros de la reconciliación. Mientras que Jesús apostaba por este énfasis de reconciliar al mundo, ¿no es cierto?, con Dios, veíamos que los fariseos predicaban la separación de personas comunes y corrientes, porque hacían acepción de personas. Jesús enviaba a sus apóstoles al mundo de donde fueron llamados. Entonces recibían esta autoridad que era tan real que Jesús mismo diría en Mateo 10:40, quien los recibe a ustedes, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. El ministerio de los apóstoles debía ejercerse en todo el mundo, sin distinción. Fueron enviados inicialmente a las ovejas perdidas, ¿no es cierto?, en la casa de Israel, como lo podemos encontrar en Mateo 10, del 5 al 6. Más tarde, a todas las naciones y por todo el mundo. O sea, la predicación de la palabra es la columna vertebral del ministerio. Los apóstoles dejaron de servir mesas para consagrarse principalmente y exclusivamente a la oración y al ministerio de la palabra. Un ministro que no predica la palabra es como una lámpara sin luz, una trompeta silenciosa, un vigilante dormido, un fuego solo pintado en la pared. Qué importante es que como discípulos y discípulas de Cristo entendamos y podamos ver esto. Que podemos ser perfectamente una pintura hermosa, ¿no es cierto?, pegada en una pared. Podemos ser la lámpara más brillante, reluciente, pero cuando cae la noche no tiene luz. El Señor y el llamado del Señor es que prediquemos la palabra en donde quiera que estemos. En tercer lugar, Él los llamó y los designó a ejercer autoridad para expulsar demonios. Y esto lo encontramos en el 3.15, ¿no es cierto? Y para tener autoridad para expulsar demonios, el líder espiritual es alguien que tiene intimidad con Cristo, como les decíamos anteriormente, que va a proclamar la palabra de Cristo y tiene la autoridad espiritual para poder, ¿qué?, resistir a las fuerzas del mal que van a oprimir a las personas. El líder de la iglesia necesita conocer la autoridad que tiene el nombre de Jesús. Frente a ese nombre, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Este líder necesita ser la persona de discernimiento, una persona con discernimiento espiritual. Distinguir lo que oprime a las personas. La autoridad no es simplemente del líder, es una autoridad delegada. No es por nuestras cualidades, ¿no es cierto?, características específicas. Es simplemente porque la ejercemos o se ejerce en nombre de Cristo. Esta autoridad viene de lo alto, no proviene de nuestro nivel, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque está en el nombre poderoso de Jesús. Siguiendo con el texto, vamos a poder en el 16 al 19, vamos a poder ver cómo Jesús escoge de una manera asombrosa. Y podemos destacar primeramente que Jesús eligió a personas heterogéneas. Y acá es maravilloso poder ver, leer un poco, y les voy a exponer un poco de las características de cada una persona. Dónde venían, de quién era hijo, qué características específicas tenían, qué profesión tenían. Los 12 apóstoles principalmente son un reflejo de la nueva familia de Dios. Está compuesta por personas diferentes, de lugares diferentes, de profesiones diferentes, ideologías políticas e incluso diferentes. Son personas limitadas, complicadas, imperfectas, que a menudo discrepan
en muchos asuntos. No sé si les parece familiar esta definición. Podríamos decir, es la iglesia. Sí, somos nosotros también. En el grupo de Jesús, desde un empleado, ¿no es cierto?, de Roma hasta un nacionalista quien defendía la guerrilla contra Roma, aprendieron a vivir, ojo con esto, aprendieron a vivir bajo el señorío de Cristo y se convirtieron en una bendición para el mundo. Cuanto más estudiamos esta lista de los apóstoles, ¿no es cierto?, de los 12, más seguro nos debe quedar en nuestros corazones que esta elección fue soberana, que fue basada en la gracia y no es en los méritos. Y gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Jesús no eligió a los 12 por la fe de cada uno. Jesús no eligió ya que estas personas fallaban con frecuencia. No lo eligió por las habilidades, por las aptitudes que tenían. ¿Por qué? Porque ya eran muy limitados. Lo único destacado en ellos fue su disposición a seguir a Jesús. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros o está usted de seguir a Jesús? Esa pregunta hacía la diferencia. Detrás de los 12 están los 120, ¿no es cierto?, de Hechos, los 3.000 de Hechos 2.41, los 5.000 de Hechos 4.4, la multitud inagotable de Apocalipsis 7, del 4 al 9, y finalmente los pueblos benditos en toda la tierra en Apocalipsis 21. Los 12, por lo tanto, son el núcleo del Israel restaurado y de una raza humana que es renovada. Para que veamos un poco el contexto o la vida de estos 12, porque tienen muchas lecciones valiosas además, veamos quiénes eran estos hombres. Pedro, que era llamado Simón, era pescador de profesión. Si bien era de Betsaida, ¿no es cierto?, pero vivía en Cafarnaúm. Era un hombre que hablaba sin pensar, que era inconstante, que era contradictorio, temperamental. Al principio no era un buen modelo, ¿no es cierto?, de firmeza y equilibrio, ya que principalmente o constantemente se iba de un extremo a otro. Este era Pedro, ¿no es cierto? Pasó desde la confianza, ¿no es cierto?, a la duda de tener una profesión clara en Jesucristo, a la negación de este mismo Cristo. O sea, el extremo era lo de Pedro, los extremos. De una declaración vehemente de la lealtad a una negación vergonzosa. De nunca me lavarás los pies, a no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Ese era Pedro, ¿no es cierto? Siempre vivía en estos límites, en estos extremos. También se tiró grandes speech como tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. O reprendió a Cristo también. Por ti daría mi vida o daré mi vida. Y luego lo negó. Jesús llama a las personas no por lo que son. Jesús los llama por lo que llegarán a ser en sus manos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestras vidas. Jesús no te quiere por lo que tienes o por lo que eres, sino por lo que llegarás a ser en sus manos. Segundo, Santiago y Juan eran explosivos y temperamentales, hijos del trueno, como decía el texto, ¿no es cierto? Un día pidieron a Jesús que enviara fuego del cielo para los samaritanos. También eran codiciosos, amantes del poder. Su madre pidió a Jesús un lugar especial para ellos en el reino, ¿no es cierto? Aunque Santiago no escribió ningún libro de la Biblia, Juan escribió 5, ¿no es cierto?, el Evangelio, 3 epístolas y el Apocalipsis. Luego tenemos a Andrés, que trabajaba detrás de escena, ¿ya? Fue el quien llevó a su hermano Pedro a Cristo. También fue el quien dijo a Natanael acerca de Jesús. Además fue el quien llevó al niño con un refrigerio, ¿no es cierto?, a Jesús. Y Felipe era un hombre escéptico y racional.
Cuando Jesús preguntó, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Él decía, el problema no es dónde, sino cuánto. Cuando Jesús estaba enseñando sobre la despedida, ¿no es cierto?, en el cenáculo, en el último día, Felipe levantó la mano en la parte de atrás, ¿ya?, de la clase y preguntó, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Ese era Felipe. Bartolomé era un hombre prejuicioso. Fue el quien preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ese fue Bartolomé. Mateo era un empleado del Imperio Romano, un recaudador de impuestos. Era publicano, una clase repudiada, ¿no es cierto?, por los judíos. Se convirtió en el escritor del Evangelio más conocido del mundo. Tomás era un hombre de corazón cerrado para creer. Cuando Jesús dijo, ¿y vosotros sabéis el camino para dónde voy yo? Yo voy. Tomás respondió, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Tomás no creyó en la resurrección de Cristo y dijo, si no veo las manos, ¿no es cierto?, en señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar donde los clavos y meto mi mano en tu costado, de ninguna manera creeré. Sin embargo, cuando el Señor fue resucitó, se le apareció, Tomás se postró en profunda reverencia. Señor mío y Dios mío, exclamó él en devoción. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, no sabemos nada obviamente de estos dos apóstoles. Formaban parte del grupo, predicaron, sí, expulsaron demonios, pero no sabemos más sobre ellos, no se destacaron como en temas de su biografía, podríamos decirlo. Simón el Celote era miembro de la secta del judaísmo, extremadamente nacionalista. Los celotes eran aquellos que abogaban por la lucha armada contra Roma. Eran el partido de izquierda radical. Estaban en el lado opuesto a Mateo. Estaban en los lados radicalmente opuestos. Los celotes se oponían al pago de impuestos de Roma y promovían rebeliones contra el gobierno romano. Ese era Simón. Judas era natural de la aldea de Queriot, ubicada al sur de Judea. Era el único apóstol no galileo. Ocupaba un lugar de confianza, ¿no es cierto?, dentro del grupo porque era el tesorero del grupo y el administrador del patrimonio. Pero no era convertido. ¿Por qué? Porque era ladrón y robaba del bolso. Y por último, este último personaje es Judas. Y Judas vendió a su Señor por 30 piezas de plata. Mezquino, infiel, traidor, avaro, son las características, hasta diabólico, que se le asignan a Judas. ¿Por qué? Porque fue un instrumento del diablo específicamente. Después de recibir estas 30 piezas de plata como recompensa por entregar a su Señor, a Jesús, Judas aún tuvo la oportunidad de arrepentirse, ya que Jesús dijo al grupo de los apóstoles, uno de vosotros me entregará, pero aún tuvo la audacia de preguntar a Jesús, ¿soy yo acaso? Dijo Judas. Judas sirvió, ¿no es cierto?, de guía para la banda armada hasta los dientes que arrestó a Jesús en el Getsemaní. Lo traicionó al Hijo de Dios con un beso. Judas traicionó a Jesús y no se arrepintió. ¿Por qué? Porque prefirió el suicidio antes de arrepentirse. Esta era la persona que rodeaban a Jesús. Estas eran sus biografías. Estas eran sus profesiones, a lo que se dedicaban, lo que eran. Pero Jesús, recuerden, no estaba pendiente de quién o qué tenían estas personas, sino de lo que Él podría, como Jesús, como Señor, como Dios Todopoderoso, impactar en sus vidas y hacer con ellos. En segundo lugar,
Jesús transformó a estos hombres, como lo decíamos recién, a estos hombres limitados, y los convirtió en grandes instrumentos suyos. ¿Para qué? Para que transformaran al mundo. Los hombres son solo instrumentos, pero Cristo es todo en todos. Cuando decimos que somos solo instrumentos es eso, somos instrumentos usados por el poder de Jesucristo, por el poder de Dios. Segundo, no siempre se contabiliza en la tierra un trabajo fiel y abnegado. No serviremos, ¿no es cierto?, no servimos para agradar a los hombres, ni buscamos la gloria humana. Debemos servir con fidelidad a Dios, sabiendo de que de Él viene la recompensa. Porque no sacamos nada de llenarnos de títulos, de llenarnos de reconocimientos, de llenarnos de dinero, de llenarnos de bienes, de proezas, si no servimos para agradar a Dios. Porque esas cosas materiales o esas cosas de reconocimiento solamente nos agradan a nosotros, al mundo. Pero debemos servir con fidelidad a Dios, a este Dios del cual viene la recompensa, y esta recompensa es eterna, no se marchita, no se corroe, no desaparece. Tercero, incluso dice, si los hombres olvidan nuestro trabajo, Jesús nunca lo hará. Ni siquiera un vaso de agua fría que podemos o que demos a alguien, ¿no es cierto?, en el nombre de Cristo, va a quedar sin recompensa. William Hendrickson dice que lo que resalta la grandeza de Jesús es que eligió a hombres como estos y los unió en una comunidad muy influyente, que demostraría ser no solo un eslabón digno, ¿no es cierto?, con el pasado de Israel, sino también un fundamento sólido para la iglesia del futuro. Jesús pudo reunir a su alrededor y unir en familia a hombres de crianzas y temperamentos diferentes, a veces completamente opuestos, pero Él lo logró hacer. Esta comunidad es una comunidad heterogénea, con distintas realidades, con distintas necesidades, con distintas profesiones, con distintos lugares donde vivimos, de dónde venimos, quiénes son nuestras familias. Pero Jesús es quien se encarga de reunirnos. Incluidos en este pequeño grupo estaba Pedro, ¿no es cierto? Este Pedro que era el optimista. También estaba Tomás, su lado B, que era el pesimista, ¿no es cierto? Simón el celote, ardiente con el objetivo de derribar el poder romano, pero también Mateo, que era un empleado del gobierno, un recaudador de impuestos. Jesús, Pedro, Juan y Mateo, que estaban destinados a volverse famosos por sus escritos, pero también Santiago, el menor, que permanece oscuro, ¿no es cierto? Y debe haber obviamente cumplido su misión. El objetivo, el fondo de este mensaje el día de hoy, que podemos encontrar en Marcos 3, es que en Cristo no hay Galileo, ni judío, ni conservador, ni progresista, ni pescador, ni recaudador, ni celote. Lo que hace Jesús es algo nuevo. Lo que hace Jesús es algo nuevo. Y para ello, lo invito a que nos quedemos con estos negativos, podríamos decir, estas comparaciones.
y para que meditemos y practiquemos en nuestro hogar. Entendiendo que todos tenemos limitaciones. Hoy, ayer y mañana tendremos limitaciones. Es por eso la importancia del cuerpo de Cristo. Es por eso la importancia de apoyarnos los unos con los otros. Es por eso que somos un cuerpo y tenemos una cabeza. Y esa cabeza no es Juan, no es Igda, no es Noemí, no soy yo. Esa cabeza es Cristo. Y ese cuerpo es un cuerpo completo, no un cuerpo deforme ni amorfo, ¿no es cierto? Ni que tiene un dedo más grande que la otra mano, ¿no es cierto? Ni un ojo más grande que el otro. Debemos pedirle a nuestro Señor de que este cuerpo sea cada día más unido, más heterogéneo aún, aunque a veces nos cueste, ¿no es cierto?, un poco aceptar esta diversidad de socioeconómica, culturales, de familia, de crianza, pero el llamado de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es tu Salvador, es algo nuevo. Meditemos en que Jesús te puede transformar a ti, Pedro, que estás por ahí, temeroso, ¿no es cierto? Te puede transformar en un predicador audaz. También por ahí que te encuentras Juan, un Juan explosivo, te puede transformar en un discípulo de amor. Y si estás por ahí también Tomás, escéptico e incrédulo, te puede transformar en un hombre creyente. Cristo puede y seguirá usando a personas como tú y como yo en su obra. Y ese es el privilegio que el día de hoy celebramos. En que esto se trata del Evangelio, en ser parte de una gran obra en donde Cristo es el centro y en donde nosotros somos instrumentos y herramientas utilizadas en sus manos, amorosas, cariñosas, para bendecir a otros. Que el Señor nos ayude a entender cómo estos apóstoles, cómo estos discípulos, cómo nosotros como discípulos, como líderes de la iglesia, estamos poniéndonos a disposición, a pesar de nuestras historias, a pesar de lo que tenemos o lo que no tenemos. Cristo es quien te está llamando el día de hoy. Cristo es quien te llama el día de hoy a servir. Y no cualquier servicio, un servicio de excelencia. Que el Señor nos ayude como iglesia, como Oasis de Redención, como esta Iglesia Presbiteriana de Chile, a ser discípulos consagrados, ser discípulas y discípulos consagrados a su nombre, que nos ayude a entender que Él nos usa a pesar de nosotros y es para su obra y para su gloria. Los invito a que ahí en su lugar incline su rostro y podamos orar por su palabra. Padre bueno y amado, Padre eterno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú eres bueno y somos tus hijos. Te pedimos que tú seas, Señor, transformando nuestras vidas según lo que tú quieras para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos y discípulas tuyas, a seguirte, a escuchar tu voz, a permitir direccionarnos por tu Espíritu Santo. Y no solamente llenarnos de letras, de palabras, de libros, sino que también ponerlo en práctica. Amar a quien necesita ser amado, abrazar a quien necesita ser abrazado, consolar al que necesita ser consolado, alegrarse con el que está gozoso el día de hoy. Ayúdanos, Padre amado, a ser imagen de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador,
en todo lugar donde queremos donde estemos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.